Este es el canal Fe sin Ataduras. Hoy tenemos una importante y preciosa biografía. Suscríbanse y compartan. Muchas gracias. Justino Mártir, uno de los primeros apologistas cristianos, es una figura central en la historia del cristianismo primitivo. Vivió en el siglo II después de Cristo, un periodo crucial para el desarrollo de la teología cristiana y la consolidación de la Iglesia. Su vida, marcada por su búsqueda de la verdad y su eventual conversión al cristianismo, dejó un legado perdurable en la teología y la apologética cristiana. Este ensayo ofrece una visión detallada de sus orígenes, características personales, aportes al cristianismo y a la teología, así como algunas curiosidades sobre su vida. Orígenes y primeros años. Justino Mártir nació alrededor del año 100 después de Cristo en Flavia Neápolis, una ciudad de la antigua Palestina, hoy conocida como Nablus. Provenía de una familia pagana de origen griego o romano, lo que le permitió recibir una educación clásica en las tradiciones filosóficas helénicas. Desde temprana edad, Justino mostró una inclinación hacia la filosofía, dedicando su vida a la búsqueda de la verdad, búsqueda filosófica y conversión. La búsqueda filosófica de Justino lo llevó a estudiar diversas escuelas de pensamiento. Inicialmente se interesó por el estoicismo, pero pronto se sintió insatisfecho con sus respuestas. Posteriormente, exploró el peripateticismo y el pitagorismo, pero tampoco encontró en ellas la verdad que anhelaba. Finalmente, Justino se acercó al platonismo, cuya elevación de la razón y la contemplación de las realidades eternas lo atrajo profundamente. Sin embargo, su encuentro decisivo con el cristianismo ocurrió cuando conoció a un anciano cristiano mientras paseaba cerca del mar. Este anciano le habló de los profetas del Antiguo Testamento y le explicó cómo Cristo era el cumplimiento de sus profecías. Este encuentro marcó el punto de inflexión en la vida de Justino, llevándolo a una conversión profunda y sincera al cristianismo. A partir de entonces, se dedicó a la defensa de la fe cristiana, adoptando el título de filósofo cristiano. Características como persona. Justino Mártir es descrito como una persona de intelecto agudo, con una profunda devoción por la verdad. Su formación filosófica le otorgó una capacidad única para dialogar con los pensadores de su tiempo y presentar el cristianismo de manera racional y persuasiva. Justino era también un hombre de gran coraje y convicción, dispuesto a defender su fe incluso ante el riesgo de persecución y muerte. Su estilo de vida reflejaba su compromiso con los ideales cristianos. Vestía la túnica del filósofo, símbolo de su dedicación a la sabiduría, pero su verdadera búsqueda era espiritual. Justino se esforzaba por vivir una vida de virtud, integrando sus principios filosóficos con su fe cristiana. Aportes al cristianismo y la teología. Justino Mártir es conocido principalmente por sus obras apologéticas, las cuales son fundamentales para entender el pensamiento cristiano primitivo y su interacción con la cultura grecorromana. Sus principales escritos incluyen Primera Apología, Segunda Apología y Diálogo con Trifón. 1. Primera Apología escrita alrededor del año 150 después de Cristo. La Primera Apología está dirigida al emperador Antonino Pío y a los senadores romanos. En esta obra, Justino defiende el cristianismo contra las acusaciones de ateísmo y subversión del orden público. Argumenta que los cristianos son ciudadanos leales y virtuosos, y que las enseñanzas de Cristo promueven la justicia y la moralidad. Justino también aborda el tema de la persecución, destacando la injusticia de castigar a los cristianos simplemente por su fe. Hace un llamado a la razón y la justicia, instando a las autoridades a examinar las acusaciones de manera imparcial y a reconocer el valor intrínseco de la doctrina cristiana. Segunda Apología. La Segunda Apología complementa la primera y está dirigida a un público más amplio. En esta obra, Justino continúa defendiendo la moralidad y la veracidad del cristianismo, respondiendo a las críticas y malentendidos de los paganos. Explica cómo los cristianos entienden y adoran a Dios, diferenciando claramente su fe de las religiones paganas y de las filosofías contemporáneas. 3. Diálogo con Trifón. El Diálogo con Trifón es una obra en la que Justino relata una discusión teológica con Trifón, un judío. Este diálogo es significativo porque representa uno de los primeros intentos de apologética dirigida a una audiencia judía. Justino utiliza las escrituras del Antiguo Testamento para argumentar que Jesús es el Mesías profetizado,
explicando cómo las profecías se cumplen en la vida y obra de Cristo. Esta obra también es valiosa por su enfoque en el tema de la relación entre el cristianismo y el judaísmo, destacando tanto las continuidades como las diferencias entre ambas religiones. Contribuciones teológicas 1. Cristología y el Logos. Una de las contribuciones teológicas más importantes de Justino es su desarrollo del concepto del Logos. Influenciado por la filosofía platónica, Justino identifica a Cristo como el Logos divino, la razón y la palabra de Dios a través de la cual todo fue creado. Esta idea se convirtió en una piedra angular de la teología cristiana, influyendo en el desarrollo de la doctrina de la Trinidad y la naturaleza de Cristo. Teología de la historia. Justino también desarrolla una teología de la historia que ve en el cristianismo el cumplimiento de las aspiraciones y verdades parciales presentes en las filosofías y religiones anteriores. Considera que la revelación cristiana es la plenitud de la verdad que los filósofos paganos buscaban, y que las semillas del Logos, seminal Logos, estaban presentes en las mejores enseñanzas de los filósofos. 3. Apologética moral y ética. Justino defiende la moralidad cristiana como superior a la ética pagana, argumentando que la vida cristiana es una vida de virtud que supera las limitaciones de las filosofías morales de su tiempo. Presenta a Cristo como el modelo perfecto de virtud y llama a los cristianos a imitar su vida y enseñanzas. Curiosidades sobre Justino Mártir. 1. Uso del filósofo. A diferencia de otros apologistas cristianos de su época, Justino continuó vistiendo la túnica de un filósofo incluso después de su conversión. Esto simbolizaba su compromiso continuo con la búsqueda de la verdad y su identidad como filósofo cristiano. Relatos de conversión. Los relatos de conversión de Justino son únicos y ofrecen una visión fascinante de cómo un filósofo pagano se convirtió al cristianismo. Su búsqueda incansable de la verdad y su encuentro providencial con el anciano cristiano en la playa son historias inspiradoras que subrayan el poder de la búsqueda espiritual y la intervención divina. 3. Martirio. Justino Mártir recibió su sobrenombre debido a su muerte por la fe. Fue arrestado y llevado a juicio por su creencia cristiana durante el reinado de Marco Aurelio. Justino se negó a renunciar a su fe y, como resultado, fue condenado a muerte y decapitado alrededor del año 165 después de Cristo. Su valentía y testimonio en el martirio lo han convertido en un ejemplo perdurable de la fidelidad cristiana bajo persecución. 4. Influencia posterior. El impacto de Justino en la teología y la apologética cristiana perduró mucho después de su muerte. Sus escritos fueron ampliamente leídos y citados por los padres de la Iglesia, y su defensa de la fe continuó inspirando a generaciones de teólogos y apologistas. Muchas gracias, amados hermanos. Esperamos que hayan sido inspirados por esta biografía de Justino Mártir. Esperamos en los comentarios vuestras reacciones. Un fuerte abrazo. Bendiciones grandes para todos.